Avanzando en el curso de sostenibilidad urbana y local, vamos a analizar la década de 1980 a 1990. Como creo que ya he dicho en un principio, se debería haber celebrado una cumbre mundial a los 10 años de la cumbre de Estocolmo en 1982 y de hecho se celebró en Nairobi, pero fue una cumbre que no tuvo ningún resultado práctico. Fue una simple declaración sin ningún valor, ni por supuesto vinculante, ni a nivel de compromiso por parte de los países. Estamos en los años 80 en los que ya se empiezan a detectar problemas relativos al deterioro medioambiental, a la vulnerabilidad a los sistemas naturales. Es una década, por ejemplo, en la que se produce el escape de la fábrica de pesticidas de Bhopal en la India con 2.000 muertos, el desastre nuclear de Chernobyl. Es una década de grandes hambrunas en África por la sequía. Por tanto, la sensibilidad internacional en los temas medioambientales se empieza a acentuar. Ante estas preocupaciones medioambientales, ¿qué es lo que hace la comunidad internacional a través de la ONU? Pues se propone en una resolución que se aprueba el 19 de diciembre del 83 el establecimiento de una comisión especial que debería presentar un informe sobre el medio ambiente y la problemática mundial hasta el año 2000 y más adelante, incluidos proyectos de estrategia para lograr un desarrollo humano. Este informe que se encarga en 1983 no se aprueba hasta 1987, para que veáis la complejidad de elaborar un informe totalmente científico sobre los problemas que en aquel momento asolaban a la humanidad y cuál era la proyección de esos problemas en un futuro, en principio hasta el año 2000. ¿A quién se encarga este informe científico? Por su coordinación se encarga a la primera ministra de Noruega, que fue primera ministra en varias veces, que se llama Gro Harlem Brundtland, y por eso se conoce este informe como Informe Brundtland y se tiene por título Nuestro futuro común. Se presenta en Nairobi en el año 87, 5 años después de la frustrada cumbre, y empieza a hablar ya de temas que eran preocupantes en esa época. El informe se estructura en 3 partes y cada una de esas 3 partes tiene distintos desarrollos. La primera parte es el que propone estrategias medioambientales a largo plazo. En principio, estamos hablando del año 87, entonces se proponen estrategias hasta el año 2000. En un segundo apartado se analizan cuáles eran las medidas de cooperación internacional que deben adoptar los distintos países, teniendo en cuenta la relación que había entre los hombres, los recursos y el desarrollo. Era una época en que previamente había estado marcada por un cierto individualismo a nivel internacional y se propone volver al mismo multilateralismo que había propiciado tras la Segunda Guerra Mundial la construcción del comercio internacional. Lo propone desde un punto de vista de protección medioambiental. Es decir, si todos los países fueron capaces de superar los traumas de la Segunda Guerra Mundial y lograr un desarrollo del comercio internacional que había favorecido a la mayoría de los países, ¿por qué no íbamos a ser capaces de, a nivel medioambiental, afrontar los retos que se nos presentaban hasta el año 2000? Esa era un poco la filosofía de este informe. También, en una tercera parte, se proponen estrategias de acción. Volvemos a ver otra vez la palabra acción a largo plazo para alcanzar los. ¿Cuáles son los datos de partida científicos de aquella época? Bueno, pues en aquella época ya se comenzaban a notar los efectos del calentamiento global. Es decir, había evidencias científicas de que la temperatura media de la Tierra estaba aumentando. Se empieza a detectar un problema que era muy preocupante. Hoy en día parece, con los últimos informes científicos que se está corrigiendo, que es la destrucción de la capa de ozono.
y se empezaron a detectar los primeros problemas de desertificación y desertificación que invade principalmente las tierras agrícolas que en muchas partes del mundo, sobre todo el sudeste asiático y de África, son esenciales para el sustento de las poblaciones que allí viven. Los puntos en concreto que se analizan en el informe son, por ejemplo, destaco los más importantes, los siguientes. ¿Cuál era la relación que se daba entre la población y los recursos? Porque se empieza a detectar que el hambre no era consecuencia de una escasez de producción de alimentos, sino de una mala distribución. Por tanto, había que mejorar los canales comerciales. También se detectó que había una inequidad en el comercio de alimentos, es decir, los países desarrollados tenían una superproducción agrícola y los excedentes los enviaban subvencionados a los países en vía de desarrollo, con lo que impedían que la propia agricultura de los países en vía de desarrollo pudiese desarrollarse, pudiese subsistir, porque lógicamente al entrarle productos agrícolas subvencionados a un precio más barato que los suyos propios, ahogaban su producción agrícola generalmente en manos de pequeños agricultores. También se empezó a detectar la pérdida de biodiversidad, con lo cual se abogó por fortalecer y por impedir esta pérdida, sobre todo porque se relacionó la diversidad de especies sobre todo con la búsqueda de nuevos fármacos. Se abogó también por, recordemos que en el año 72-73 se había producido la crisis del petróleo y, por tanto, lo que se abogaba en esta época era por encontrar nuevas fuentes de energía y, sobre todo, lograr que las fuentes de energía existentes en ese momento fuesen más eficientes. Se hablaba también de lo que hoy en día se conoce como economía circular y productividad, es decir, que el desarrollo industrial debe consistir no en producir más, sino en producir lo mismo consumiendo menos recursos. Y, fundamental, como ya hemos dicho muchas veces, debe haber transferencia tecnológica, sobre todo en aquellos sectores industriales vinculados a la protección medioambiental, es decir, a producir con fuentes productivas más eficientes, con menos consumo de energía, de tal forma que los países en vía de desarrollo pudiesen aprovechar esas nuevas tecnologías desarrolladas por los países ricos para no incurrir en los mismos errores en los que habían incurrido los países ricos en la primera fase de la industrialización. También se empezaron a detectar los problemas que hoy en día afrontan los asentamientos urbanos, que es la masiva afluencia de población hacia las ciudades, hacia los núcleos urbanos, abandonando el sector rural. Como dije al principio, uno de los apartados del informe Brundtland es el que habla de la cooperación internacional y de las reformas instituciones. Se parte de la idea de que se debe fomentar el comercio justo, es decir, que los países desarrollados no pongan aranceles altos a las exportaciones de los países en vía de desarrollo y que aquellas exportaciones, sobre todo los productos agrícolas, de los países desarrollados a los países en vía de desarrollo, si se tienen que hacer, se hagan sin subvenciones, de tal forma que pueda haber una competencia leal entre los distintos productos y que la agricultura de los países en vía de desarrollo se pueda ir desarrollando sin una competencia desleal por parte de la agricultura de los países desarrollados. Las instituciones internacionales que canalizan las ayudas hacia los países en vía de desarrollo, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, deben encaminarse a apoyar cada día más el incremento de estos intercambios. Como dijo la ministra Indira Gandhi, hay que luchar contra la pobreza porque la pobreza es el primer elemento de deterioro medioambiental. Por último, en el informe se dedica un apartado especial a la administración de los espacios comunes. La administración de los espacios comunes se refiere a los océanos y los mares, a los que se considera esencial
para el mantenimiento de la vida, a la administración de la Antártida, y se recuerda el tratado firmado en el año 1959 al que se deben adherir todas las naciones, y ya era preocupante en aquel momento la protección del espacio ultraterrestre porque se sospechaba lo que hoy se ha producido, que es la inclusión en este espacio por parte de muchísimos países, pues de satélites y de otros elementos que crean basura espacial. Por último, se analizan en el informe las cuestiones relativas a la paz, la seguridad, el desarrollo y el medio ambiente. Se manifiesta una preocupación por la posibilidad de una guerra nuclear y se hace una primera definición de lo que hoy en día se conoce como desarrollo sostenible, y en aquel momento el término utilizado fue desarrollo duradero, pero el concepto es el mismo. Es decir, se define ya como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Deben incorporarse, como yo expongo, a este concepto variables no económicas como la educación y la salud, que como veremos más adelante es uno de los ejes principales de los objetivos del desarrollo del milenio, junto con la pobreza, la educación y la salud. Antes de acabar el comentario sobre el informe Grunta, os voy a leer una de las proposiciones, una de las declaraciones que se hacen en la propia declaración, para que veáis la actualidad que tiene esa declaración. En uno de los párrafos de la introducción de esta declaración se decía: si no conseguimos que nuestro mensaje de urgencia llegue a los padres y a las personas que toman decisiones en la actualidad, corremos entonces el riesgo de socavar el derecho esencial que tienen nuestros hijos a un medio ambiente sano que realce la vida. A menos que seamos capaces de traducir nuestras palabras en un lenguaje que pueda alcanzar la mente y corazones de los jóvenes y de los menos jóvenes, no podremos llevar a cabo los amplios cambios sociales que son necesarios para rectificar el rumbo del desarrollo. Todas estas cuestiones no podemos decir que no sean de plena actualidad hoy en día. Algunos críticos de este informe lo criticaron porque parece que hace demasiado hincapié en el incremento de la producción para corregir los desequilibrios, cuando se considera que se debería haber puesto más el acento no en un tema simplemente incrementalista para que a través del incremento de la producción los recursos llegasen a todas las personas, sino que se debería haber puesto el acento en una mejor distribución de los recursos existentes y en una reducción del consumo, sobre todo en los países desarrollados. Por último, en esta década creo que debemos resaltar la creación de lo que se conoce como IPCC, que son las siglas en inglés, y que nosotros lo conocemos como Panel Intergubernamental del Cambio Climático. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático es un grupo de expertos que se encarga de evaluar todos los informes científicos que se producen a lo largo de los años y que tienen relación con el deterioro medioambiental y con el calentamiento global. No confundáis el panel, lo que se conoce panel intergubernamental, con la Convención Marco sobre el Cambio Climático, creado por la ONU, como luego veremos más adelante en la Cumbre de la Tierra de 1992. Este panel intergubernamental se creó por la Organización Meteorológica Mundial y por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En sus siglas en inglés lo conoceréis como UNED. Tiene una estructura que es la que os pongo ahí, pues tiene una serie de comités científicos formado por personas, tanto políticos como científicos de distintos países. Esta institución ha publicado recientemente informes, recientemente me estoy refiriendo al año 2018, que son preocupantes. Por ejemplo, el informe especial sobre calentamiento global,
de 1,5 grados, en el que establece la necesidad de adoptar las medidas correctivas necesarias para evitar que el incremento de la temperatura media de la Tierra se eleve a 3 grados en el año 2100, porque eso supondría una verdadera catástrofe. Propone el reto de limitarlo a 1,5 grados, con lo cual las consecuencias no serían tan desastrosas. También se hace otro informe sobre los océanos y la criosfera en un clima cambiante y cuyas conclusiones son también alarmantes por el aumento del nivel del agua del mar, por la pérdida de oxígeno en los 1000 primeros metros de profundidad del océano, con lo que eso afectará a las distintas especies. Y también se hace un informe especial, muy reciente, en agosto del 19, sobre el cambio climático y la Tierra, en el que se tratan temas como la desertificación, la degradación de los suelos, la gestión sostenible de las tierras, etc. Está previsto, se ha publicado hasta ahora 5 informes. Está previsto que el 6º informe de evaluación se publique en el año 2022.